El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro por Guaynatambo y en Batirendas y Pastambo y todas nuestras plataformas de la red de la diversidad, nos vamos a ir al frentecito de nuestro país. Estamos hablando del lago Titicaca, de esta región tan importante y de la cual se dice que dependemos más de 3,5 millones de personas a partir de la evaporación que produce el lago Titicaca y la humedad para la región del altiplano central boliviano, el sur peruano principalmente. Y vamos a hacer eso, nos vamos a pasar a ese sur peruano para conversar un poco del lago Titicaca, del agua, desde la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, en este caso de poblaciones aymaras de la ribera del lago Titicaca en el hermano país del Perú con quien compartimos este territorio, que más allá de las fronteras que suelen ser imágenes invisibles que separan continuidades culturales desde nuestras culturas ancestrales. Para eso estamos con Jorge Apaza Ticona. Él es investigador y docente de la Universidad Nacional del Altiplano, pero fundamentalmente alguien que tiene mucha vivencia con ese mundo aymara de la ribera del lago Titicaca, de donde él proviene, y desde esas vivencias también nos aporta comprensiones de ese mundo. Jorge, qué gusto tenerte en el hueco en el muro, en Guaynatambo, en la red de la diversidad. Muchas gracias, Mario. La verdad para mí es un honor participar en este escenario de conversación contigo, de manera particular sobre el tema del lago Titicaca y bueno, sobre el tema del agua, ¿no? Pues empecemos por ahí. Sí. Según tu percepción y tu vivencia y lo que has recorrido en estas regiones, ¿cuál es la relación que se establece desde nuestra ancestralidad, desde nuestras comunidades, desde nuestras matrices culturales aymaras en la región, también quechuas, hay zona quechua en la ribera del lago Titicaca, con eso, con la mamacota, con la cotamama, con el lago Titicaca? Sí, bueno, tú mismo lo has dicho sobre el tema de mamacota, ¿no? Bueno, en primer lugar, siempre hay que distinguir la ubicación geográfica de las comunidades aymaras o quechuas, ¿no? Hay familias, hay comunidades que están en la orilla del lago, también hay otras comunidades que están también en la zona intermedia y en la zona alta, ¿no? En este caso, de manera particular, de las poblaciones que viven con mamacocha, hay que entender que la convivencia con la mamacocha es algo más íntima, ¿no? Porque el mamacocha también brinda, por ejemplo, para ellos, para la población es como una madre donde brinda muchos productos también. Y esta mamacocha tendría que ser, por ejemplo, su propia chacra, ¿no? O sea, la chacra con una noción no como un cultivo, sino que es que también, a ver, de manera específica vendría a ser la mamacocha, pues tiene los peces, ¿no? Peces nativas y también va recreando la trucha, el pejerrey. No solo eso, ¿no? Sino que va ofreciendo también, por ejemplo, las totoras o las plantas acuáticas que, bueno, son utilizadas para los alimentos de los ganados de las mismas poblaciones. Entonces, la mamacocha, desde su propia cosmovisión, es una madre que cobija, que da, ¿no? Estos productos para poder seguir conviviendo con la comunidad humana, ¿no? Bueno, entonces, es sustancial porque desde su propia cosmovisión consideran como una madre que da de vida, ¿no? a la propia comunidad. Esa es la convivencia directamente con el lago, ¿no? Con la mamacocha. Mamacocha en quechua, cotamama, mamacota en aymara, ¿no? Para este vínculo bueno, con el lago. Bueno, como una manera general vendría a ser cotamama, ¿no? O cotahuicha, o sea, la abuela. Pero también para las comunidades, por ejemplo, que vivimos en la misma orilla, cada zona, espacio geográfico de la orilla también tiene su propio nombre, ¿no? Entonces, eso ya es de manera particular de cada comunidad. Pero por general siempre se dice cotamama, cochamama, y siempre se invoca también en los rituales, por ejemplo, porque también es una de las criadoras, ¿no? Es una chacra, decías, pero es una chacra acuática que ofrece una cantidad de alimentos y de
otros materiales para la regeneración de la vida en las comunidades. Sí, a ver, Ahora, hagamos, sí, perdón, dale, dale, Jorge. sí, a ver, nosotros aquí en el escenario de la vida comunitaria en la Aymara, los cerros son considerados como achachilas, ¿no? En la zona quechua, los sapos. Estos cerros también tienen pues sus propios ganados, por ejemplo, el zorrino, el zorro, que obviamente eso contribuye, por ejemplo, que en algún momento es considerado como señas, ¿ve? Entonces, a ellos se le considera que son sus animales de la chechila. Entonces, del mismo modo es lo que ocurre en el lago, o sea, si el lago es una madre que también tiene pues sus propios peces, que esos peces son pescados por las familias campesinas y de lo cual se alimentan, ¿no? O sea, es la cultura de pescado, o sea, por eso es que para los que viven en la orilla del lago, pues, siempre su plato favorito va a ser el pescado, por ejemplo, el carachi o el pejerrey, y ahora que ya se ha recreado, por ejemplo, hay jaulas en el mismo lago. Bueno, también sobre eso los impactos que van observando también las mismas poblaciones que por, por tener jaulas de truchas también vamos malogrando nuestra cotamama, ¿no? Entonces ahí también esas situaciones, Mario. Ahora, esta chacra que provee, además de peces, provee, no sé, por ejemplo, totora, un material tan importante, no solo en términos artesanales, sino también en la generación de forraje o en el techado de viviendas, es decir, además de su rol purificador de las aguas del lago. Esa chacra, como tú decías, que es la Cotamama, la Cochamama, este lago Titicaca, tiene a veces estas nominaciones de mamalago, le podríamos decir, también decías Ahuicha, abuela lago, y cada zona, tú decías, también tiene una manera distinta de nominar, de mencionarse en relación al lago y al agua. Cuéntanos un poco, porque estas nominaciones también están expresando mucho una relación, podemos decirle, filial, es decir, de familia con el lago y con las distintas formas del agua que están en torno al lago Titicaca. Cuéntanos un poco eso en tu experiencia y en las Sí, comunidades de la región del lago Titicaca. sí, a ver, la persona que más se sintoniza con el Cotamama, con el lago, son los pescadores, ¿no? Y aparte de eso, claro, eso no significa que solamente ellos, pero también la población que vive en la orilla, ¿no? Nosotros hemos aprendido de nuestros padres el comportamiento del lago, ¿no? O sea, ahí se considera que el lago es como una persona, o sea, esa huicha es como una persona. Cuando algún momento se enoja, ¿no? Entonces hasta puede causar muerte del miembro de la comunidad. Entonces, esas zonas donde frecuentemente mueren, porque en algunos casos esas zonas son más hondos o cuando hay viento hay más comportamiento por las oladas, todo eso, ¿no? Entonces ellos conocen, o sea, todo ese espacio geográfico del lago, por ejemplo, dicen, no, ese lugar no hay que pasar por ahí porque eso siempre tiene un comportamiento, generalmente hay veces en fases lunares y bueno, entonces la que se conversa generalmente es con el lago, es el pescador, pero también no termina ahí el pescador, sino que también es las señas, por ejemplo, para la crianza de la papa o de los cultivos, también, o sea, está totalmente sintonizado con el comportamiento del lago, ¿no? A ver, una de las señas que te puede decir, por ejemplo, cuando se levanta una olada y se escucha pues en la orilla unos sonidos del misma olada, entonces se dice que, bueno, mira, ya vienen las fuertes heladas en estos casos, ¿no? Porque eso viene acompañado con los vientos. Entonces está muy relacionado con todo el comportamiento del lago, las familias también, ¿no? Recuerdo que en un trabajo tuyo hablabas de eso justamente, las distintas formas que tiene el agua. Ujú. Como dices, cuando el agua, por ejemplo, se genera la lluvia que acompaña el proceso de la siembra, o cuando es río, o cuando es un canal de riego, o cuando el agua se convierte en granizo, el agua se convierte en nieve.
Y eso tiene como distintos nombres y un tipo de relación que se está estableciendo en este vínculo con el agua en nuestras comunidades ancestrales. Lo que también reconoce es este movimiento vital del agua. El agua tiene distintas formas, va cambiando, no es una sola cosa, una identidad única. Cuéntanos un poco de esta sabiduría ancestral en su relación con el agua. Sí, efectivamente, mira, para las familias campesinas, el agua no es considerado como desde la ciencia se podría decir, por ejemplo, es una composición química, ¿no? O sea, tal vez sea H2O, una composición, o sea, no lo toman en cuenta así, sino que el agua es una persona, ¿no? De lo cual tiene sus comportamientos, todo ello, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, el agua, el lago Titicaca sería una forma de comportarse del agua, ya es una de ellas, pero otra forma vendría a ser la granizada, por ejemplo, ¿no? Pero la granizada, pues, tiene su momento también. Generalmente la granizada viene cuando los productos ya están maduras, por ejemplo, la quinoa, la cebada. Entonces ese momento es la que más con frecuentemente aparece, ¿no? Y de lo cual la gente pues va conversando con la granizada, ¿no? A veces le insultan, a veces le hablan de buen, ¿no? Por ejemplo, le dicen a Chachila, pasa, pasa, ¿no? Tu camino es por allá, entonces van reorientando, ¿no? Entonces algunos van sacando sus cuetones y lo revientan y desaparece la granizada. Entonces la granizada vendría a ser una forma de comportarse, pero es una forma del agua, ¿no? Porque en realidad cuando cae la granizada, en época de, digamos, la crianza de los cultivos, también es beneficioso, ¿no? Porque va quitando también de algunos insectos, todo ello. Cuando excede, obviamente también hace daño pues, a los cultivos. Entonces tiene su forma de presentarse en su momento, tiene su forma como seña también, también como una forma de medicinal. Mucha gente, por ejemplo, cuando cae la granizada, coge en los recipientes y pone sus pies, ¿no? Entonces, generalmente se dice que eso va a curar el reumatismo, ¿no? Entonces, el reumatismo es causado por el frío y con el mismo frío, ¿no? O sea, con misma helada. Bueno, eso es en caso de la granizada, pero también hay otra forma de presentarse el agua, vendría a ser las nubes, por ejemplo, ¿no? Ayer nomás, por ejemplo, aquí en el altiplano Puno, estaba nublado, ¿no? Había presencia de como que vendría las lluvias en algunas partes, pero mucha gente en el campo decía, no, esta es la nube de la helada, no, no es de la lluvia. Y efectivamente, más luego se va desapareciendo las nubes y en la noche pues hay una presencia fuerte de la helada. Entonces también vendría a ser como una seña, por ejemplo, para que se presente la helada, ¿no? Pero en la época de lluvia, porque nosotros tenemos, usted sabe muy bien, dos épocas bien más determinadas, una época lluviosa y otra época seca y frígida, ¿no? Que estamos en este momento. Pero en época lluviosa, por ejemplo, ahí aparecen distintas nubes, ¿no? Algunas medio blanquecinas, algunas más oscuras, ¿no? Entonces, también la gente va observando, ¿no? Esta nube, por ejemplo, ya es que va a haber una presencia de lluvia estos días. Ah, esta lluvia es macho y esta lluvia es hembra. Entonces van distinguiendo en términos de género también. Entonces, eso es una conversación un poco más fina con la misma comportamiento de las nubes, ¿no? Entonces, esa es una de ellas, pero algunas comunidades también tienen un sistema de riego, una IRPA, o sea, hay manantiales que existen, entonces y eso les sirve, pues, por ejemplo, llevar por unos canales, no necesariamente tendrían que ser construidos por cemento y arena, ¿no? Sino que tiene que ser algo natural. Entonces, eso le va contribuyendo, por ejemplo, en esta crianza de su agrobiodiversidad. Entonces, a esa forma del agua, pues, le consideran como una IRPA y muchas veces a esto, por ejemplo, le dicen es que manantiales va pues como una culebra, ¿no? Entonces, hay otra forma también del lago, por ejemplo, cuando llueve más, las orillas del lago, por ejemplo, va creciendo el agua y buenamente, por ejemplo, se dice que el lago Titicaca va tomando su terreno, ¿no? ¿Ve? Entonces,
A otra forma de la lluvia vendría a ser, por ejemplo, las nevadas. Las nevadas, pues no son aquí en el altiplano con mucha frecuencia, ¿no? Hay momentos que aparecen, ¿no? Entonces, nevadas, por ejemplo, en alturas también, ¿no? Entonces va dando también las señas de las nevadas, ¿no? Entonces, obviamente que se dice, por ejemplo, o sea, está haciendo frío aquí en la orilla, entonces que ha nevado en la altura, ¿no? Entonces, si es una fecha más religiosa o católica, entonces la gente va dando un contenido, como una seña, ¿no? Cómo va a ser el comportamiento de la campaña agrícola siguiente, ¿no? O tal vez esto influya también a la crianza de los animales, como viene a ser la llama y alpaca. Entonces, aquí en las comunidades conocen varias formas de presentarse del agua, ¿no? La lluvia es una de ellas también, ¿eh? Va cayendo la lluvia, también conocen que la aparición de la lluvia, ¿no? Que la lluvia está llorando, o sea, ya ha madurado, está despidiéndose. Entonces ahí va a haber una semana de lluvia, entonces, o una lluvia que aparece con en pleno sol y con la participación de arcoíris y los arcoíris, cómo está, todo eso. Entonces tiene todo un lenguaje esto, ¿no? Obviamente vinculado con el tema de la crianza de la agrobiodiversidad. Entonces, muchas veces esto se convierte pues como un saber o hacer de las mismas comunidades. Y esto pues no es considerado bueno desde los conocimientos científicos, ¿no? Muchas veces estos pasan como una creencia, ¿no? Como una costumbre sencilla, ¿no? Pero yo creo que perviven todavía estas comprensiones de la misma población de vivencia con la lluvia, ¿no? Eso yo podría decir, Mario. Hablabas del ejemplo de la lluvia y mencionabas que se podía distinguir, por ejemplo, lluvias macho y lluvias hembras. Tiene que ver con una suerte de visión viva de todo. O sea, la lluvia, el agua es persona, y si es persona, está sexuada. Y como está sexuada, se puede identificar comportamientos macho, hembra, e inclusive algunos comportamientos que hoy, digamos, en el mundo contemporáneo podrían llamarse de algunas diversidades sexogenéricas. ¿Cómo se distingue una lluvia macho de una lluvia hembra, Jorge? A ver, una lluvia macho es un poco ligero, ¿no? O sea, la presencia de la lluvia y pasa más rápido, ¿no? Entonces es considerado como una lluvia macho. O sea, que como que está dando pasos así muy agigantados y, ¿no? Y cuando es una lluvia así intensa que puede durar 2 horas, 3 horas, y entonces se dice que esta es la lluvia de mujer porque con su pollera ha reposado un cierto tiempo y por eso es que está cayendo fuerte lluvia, ¿no? Entonces, hay otro que, por ejemplo, dice que la lluvia está llorando, ¿no? Está una lluvia así ligera, ¿no? Y en plena lluvia, este sol, todo eso que le dicen, por ejemplo, la lluvia está llorando porque ya se está despidiéndose, o sea, ya va a haber un ciertos veranillos, ¿no? Entonces, también dicen, por ejemplo, la lluvia, hay una aparición de la lluvia, ¿no? Entonces, cuando una nube que vemos en la orilla, que se llama encima del lago Titicaca, unas nubes bien oscuras, y algún momento se proyecta como un embudo, ¿no? Eso pasa pues por 5 minutos, entonces la gente observa, mira, va a haber más lluvia porque hay una aparición de la lluvia, ¿no? Entonces, mira, fíjate, esos conocimientos pues te vienen de generación en generación y van observando y bueno, pues el que quiere conocer, bueno, tendrá que vivenciarlo para poder, sí, pues esto había sido la lluvia, macho y hembra, o que está llorando, ¿no? O parición. Entonces, también tiene su propio camino para cada comunidad. Por ejemplo, en mi comunidad donde yo provengo, si la lluvia viene del lado de Copacabana o lado de Bolivia, ¿no? Esa lluvia sí va a permanecer, ¿no?
va a quedarse un par de horas ahí. Pero otra lluvia que puede venir del lado de Ilave o de la zona, lado de Puno, ¿no? La gente dice, no, eso va a pasar rápido. Efectivamente va, ¿no? Entonces muchas veces ahí estas nubes también vienen acompañadas por los vientos. Aquí juega un papel muy sustancial los vientos también. Igual en el viento también existe macho y hembra, ¿no? Y tiene su propio camino también desde la comunidad y ellos ya lo ven. Ah, el viento de Copacabana, sí, esto podría ser que venga estos días a la lluvia, ¿no? Entonces, mira, tiene todo un sentido de la vida, el acompañamiento con todos estos, bueno, pues de contemporáneo, desde la escuela, se podría decir, son fenómenos. Pero ellos no lo consideran como un fenómeno, sino que es como un compañero que en realidad van conversando para vivir, ¿no? Papá, tal vez podría decir para vivir bien. Jorge, para ir cerrando, comentabas, por ejemplo, este primer vínculo con el lago, con la Cotamama, con la Cochamama, con el lago Titicaca, en términos de esta chacra que nos alimenta y este primer vínculo relacionado con los peces que permiten la regeneración de la vida de las familias ribereñas del lago Titicaca y especialmente de este vínculo de los pescadores, de las familias dedicadas a la pesca en la zona. Decías esta introducción de peces de cultivo, ¿no? En jaulas, en criaderos, que también ha alterado la presencia de especies locales en el lago Titicaca, de las especies propias del lago, como el carachi que mencionabas, o el mauri, o el ispi, ¿no? Por la presencia de peces mayores un poco más depredadores, como la trucha y el pejerrey, pero además se ha introducido el uso de alimento balanceado para peces, antibiótico en la crianza de esos peces y en algunas zonas se empieza a hablar de un deterioro de el suelo del lago, de la composición del agua y una afectación local. ¿Cómo sientes, que escuchas, que se está leyendo en comunidades de la ribera del lago en torno a este cultivo más intensivo de peces en función de una demanda del mercado urbano más acostumbrado a comer peces más grandes, mayores, más fáciles de consumir que los peces chiquitos del lago que tienen una gran cantidad de espinas, para citar algún ejemplo? ¿Cómo sientes que la gente está leyendo esta situación? Mm, Mira, tal vez yo podría contar mi experiencia o mi vivencia, ¿no? Yo cuando era joven, pues nosotros sabíamos ir a pescar, ¿no? Entonces, y bueno, pues antes había varias modalidades de pesca. Podías ir en una balsa y podías poner redes, ¿no? O si no, con cupos. Con cupos se sacaba, por ejemplo, los peces pequeños en la orilla, ¿no? Mira, tanto ha cambiado, ahora ya no encuentras los peces en la orilla, ¿no? Y parece que el impacto, digamos, de los pescadores poniendo los redes así en cantidades por metros, no sé cuántos, 500 metros, todo eso, y ya no hay pescados, pero bueno, pues antes era pescados grandes, pero ahora en el mercado, por ejemplo, aquí en Puno, pues hay tres mercados, no seríamos tan grandes, sino que son fundamentales, donde se venden este plato del carachi, ¿no? Entonces, ahí ya no puedes evidenciar especies nativas grandes, ¿no? Pero antes nosotros sabíamos pescar peces grandes, los puncos o las laurajías, ¿no? Y bueno, el ispe también existía, hay momentos que aparecía y desaparecía, ¿no? Pero ahora esos peces nativos están desapareciendo, ¿no? Bueno, parece que el mercado no le permite el mismo ciclo de la vida de ellos, una regeneración. Tal vez tenía que haber una política desde que se llama, aquí hay un proyecto del lago Titicaca, ¿no? De PELT. Tendría que haber, por ejemplo, una concientización, todo eso, ¿no? Para poder, o tal vez yo
pienso, por ejemplo, una siembra de las especies nativas, ¿no? Pero no solo eso, mira, fíjense que las totoras, por ejemplo, ¿no? No veo a las familias hacer un trasplante de totoras, porque antes sí, la comunidad organizaba, decía, por ejemplo, hay que hacer trasplante de totoras en su momento, ¿no? Y también decía, por ejemplo, en tema de organización, no hay que cortar las totoras en época de lluvia, porque si no se malogra la totora, porque no es, porque el agua que va subiendo y va malogrando. Entonces va trastocándose estas organicidades para poder dar la continuidad a la vida, todo eso, ¿no? Parece que también aquí es muy sustancial el tema de educación, ¿no? O sea, los jóvenes van dejando a un lado estas costumbres o estas prácticas, ¿no? Entonces, yo pienso que esto sí requiere, por ejemplo, una reflexión sobre estos temas que estamos pasando, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por tus aportes, por esa experiencia y esa vivencia en torno del lago Titicaca. Jorge Apaza desde Puno, Perú. Tus palabras de despedida a la gente que nos está acompañando aquí en el Hueco en el Muro, en Guaynatambo y en la Red de la Sí, Diversidad. la verdad, muchas gracias a Mario por esta entrevista. Yo pienso que tal vez mucha gente lo que estoy compartiendo, tal vez coincidan conmigo. Y la verdad, si queremos a nuestra lago Titicaca, nuestra Cotamama, habría que pensar y repensar, ¿no? O sea, arqueológicamente algunos dirían una restauración, ¿no? En este caso, una restauración de nuestro lago y tal vez adornando con sus peces nativas, no sé, algo habría que hacer porque en realidad el impacto que está generando, aparte de la contaminación, todos de las ciudades, entonces yo creo que esto hay que pensarlo, repensarlo bien para convivir con nuestra madre lago. Muchas gracias, Mario. A ti las gracias y nos vamos a un pequeño corte aquí en el Hueco en el Muro y ya volvemos con otros temas en el espacio de Guaynatambo y la Red de la Diversidad. El Hueco en el Muro. Por la Red de la Diversidad.